Esto es Conexión Deportiva. Hay que comprender la dimensión humana del deporte. El trabajo de un periodista es investigar La verdad detrás de los deportes. Toda experiencia de consumo y también deportiva está yendo hacia alguna modalidad de pago. Esta pandemia ha desnudado muchas realidades. Conversaciones desde diferentes puntos de vista. No hay nada más riesgoso que ser muy parecido a otra oferta. En Colombia ser deportista es muy difícil. Conexión Deportiva. La bienvenida para todos hoy en Conexión Deportiva en un nuevo episodio de entrevistas y le damos la bienvenida a María Laura. María Laura, ¿cómo vas? José, muy contenta de estar acá, de tener una entrevista más para ir cerrando el año con muchas expectativas porque se nos viene un 2026 que bueno, para los futboleros obviamente es crucial, todo el tema de la Copa del Mundo en 3 países distintos, pero que en general pues creo que viene con muchas transformaciones asociadas a todos los temas que cubrimos en Conexión Deportiva. Así es, y hoy tenemos un invitado que tuvimos cuando iniciamos nuestro proceso solamente en audio y es un gusto volver a tenerlo como invitado porque nos va a dar muchas pautas de cómo emprender en el deporte y la evolución de trabajar también en Estados Unidos con la industria deportiva tan revolucionaria que es. Entonces le damos la bienvenida a César Giraldo, CEO de Head Sports, gran reconocido abogado en estos momentos. César, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Hola José, María Laura, un placer estar acá después de un tiempo. No sé, José, la primera vez que tuve el placer de estar acá, ¿cuánto tiempo ha pasado? Más o menos unos 4 o 5 años. Ah, bueno, pero si me volviste a invitar es que algo estamos haciendo, entonces no, acá de verdad que agradecidísimo por la invitación y bueno, a compartir conocimiento. Qué bueno, César, es un gusto volverte a tener y pues ya con la evolución de Head Sports, que ya no es un tema de firma de abogados, sino un concepto mucho más grande de consultoría y demás. Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese cambio, esa evolución? Pues José, te cuento, nosotros, pues muy parecido a lo que habíamos hablado el podcast pasado, nosotros empezamos en el año 2012 y cuando yo empecé esta idea en Colombia, en el año sí, 2012, reitero, pues la idea era poner una firma de abogados, realmente, y empezó como el típico GER y asociados, abogados SAS, y nosotros con el tiempo pues fuimos creciendo, pero nos empezamos a dar cuenta que lo nuestro muchas veces también pasaban un montón de oportunidades y no teníamos como como ese tipo de servicios que podían ser un poco más 360. Eso realmente nosotros venimos con el proyecto hace 2 años específicamente, porque pues vimos una oportunidad que de pronto también ya se nos estaba, pues de verdad es como si te pasara el tren por delante y no decir, uy, pero yo solo ofrezco el tema jurídico y vaya y con tanta entonces gente experta en mercadeo deportivo, en el tema, digamos, de direccionamiento de atletas, bueno, nosotros ahorita podemos hablar, digamos, de esa transición acá en Estados Unidos, que el tema es totalmente diferente y empezamos a trabajar con el equipo de trabajo esa nueva transición. Y a día de hoy, pues sí, estoy como muy complacido. Ahorita me sentí muy identificado con la introducción de María Laura, porque para nosotros el 2026 es la primera vez que ya vamos a ofrecer todo nuestro servicio al público, diciendo, oiga, ya no somos solo la firma de abogados, sino que simplemente ya tenemos una consultoría 360 que quiere abarcar más temas de deporte y entretenimiento, que es otro tema también que podemos ir avanzando en el podcast como tal. César, ahí hay un tema importante y es, yo quiero entender qué viste tú, digamos, en el ecosistema colombiano. O sea, ¿por qué sentiste la necesidad de abarcar mucho más? ¿Sí? ¿Qué estaba pasando en el país que tú, de las lecciones que has aprendido en esta transición? Y es decir, por esto es que nosotros no nos podíamos quedar solo desde el punto de vista de lo jurídico. Mira, por ejemplo, nosotros nos quedamos varados generalmente, y te voy a decir una cosa tan sencilla como de pronto ofrecer otras áreas de derecho. Entonces, claro, nosotros empezamos a crecer en ese como foco, era derecho deportivo, que solo para resumir es un tema de normas privadas que aplican en el deporte. Sin embargo, a mí me decían, oiga, ¿qué tal constituir un fondo de inversión para la compraventa de un equipo en, ¿qué les digo? Costa Rica, por poner ejemplo? Y nosotros, por ejemplo, ahí decíamos, uy, un momentico, no tenemos como el expertise, sin embargo, nos está llegando el cliente y empezamos como a tratar de hacer esos acuerdos de colaboración con los que uno empieza, pero también manejar ese tipo de operaciones son muy complicadas porque pues es un nivel mucho más alto, pero también el gerenciamiento se vuelve más complicado. Entonces, por ejemplo, ahí dijimos, venga, necesitamos de pronto a alguien que sepa de ese tema financiero, por poner un ejemplo. Después empezamos a ver
Algo que nos ha llamado la atención en Colombia, por ejemplo, es el tema que pues, está muy, muy latente, sobre todo en Bogotá, es el tema de la construcción de estadios. Precisamente hace mes y medio tuvimos una reunión con una persona que es el que desarrolla todos los proyectos bueno, él es muy famoso a nivel mundial porque fue el que construyó el estadio del Tottenham, por ejemplo, que es uno de los estadios pues más, digamos, no sé cómo decirlo, como más renovables, por decirlo así, Sí, sí. modernos, en toda esta infraestructura urbanística, como lo ven en algunas ciudades, y nos dice, oiga, nos encantaría, por ejemplo, ofrecer nuestros servicios en Latinoamérica, pues porque se está dando como una revolución de ciudades, y tenía muy en la cabeza Colombia, con lo que está pasando con Bogotá, con el tema de Esencias, que se llama la compañía, Sí, Asensio. y ahora que Medellín también está haciendo como ese tema. Entonces, obviamente, cuando uno ya ve un tema, eso es como un tema de real estate, por decirlo así, donde prácticamente uno está diciendo, oye, un momentico, ahí también hay como una gran oportunidad. En esas ferias internacionales, nosotros como compañía siempre invertimos un montón, digamos, en que nuestro personal se capacite en ese tema. Te vas dando cuenta que, hablando estrictamente, por ejemplo, de temas de fútbol, cuando tú ves una operación de Club 360, te das cuenta que, claro, que el club profesional como tal, que es el que compite cada fin de semana, como masculino como femenino, es interesante. Sin embargo, la gran necesidad que tienen los clubes a día de hoy es generar esa monetización para que ese club pueda tener como ese equipo bien, ¿sabes? Entonces hay oportunidades, obviamente, de mercadeo, comercialización de la marca. De verdad que hay un espectro, ni contarles, en Colombia se está hablando mucho ahorita de los derechos de televisión, pero pues, por ejemplo, lo que está pasando con las plataformas de streaming es un tema que es súper abismal, que uno necesita, uy, un momentico, yo en esto como abogado deportivo no me puedo quedar simplemente revisando los contratos, reitero, porque a nosotros, ahorita que hicimos un tema de inteligencia artificial que podemos hablar con eso, pues como para mejorar nuestro servicio, realmente nosotros hemos hecho unos contratos que ustedes no se alcanzan a imaginar. Y entonces yo digo, claro, pues uno puede cobrar los honorarios y lo que quieras, pero uno sí puede participar del negocio, porque también con el paso de los años, María Laura y José, nos hemos dado cuenta que Ejer se volvió como yo a veces lo llamo como una cantera de héroes, porque prácticamente en ese camino de emprendimiento también esas personas, la mayoría de personas que han pasado por nuestra compañía, han terminado como en esos cargos que de pronto muchos sueñan, ¿no? Como que el año pasado nos pasó que una compañera nuestra hoy es la directora legal de Atlético Nacional, por ejemplo. Una persona, Carlos Buitrago, que es una persona que creció con nosotros, hoy por hoy es el gerente general en el nuevo proyecto de Inter de Bogotá, que es la antigua Equidad. Entonces, cada vez, y gente que se ha ido a las firmas más grandes del país, empresas de representación, ¿sabes? No solo en Colombia, sino que terminan en sus países como muy vinculados al deporte. Y entonces yo decía, claro, nosotros también lo que tenemos que hacer es, el nuevo GR está pensado es como que sea el nuevo clúster del deporte. No sé si ustedes han visto como intentos que han pasado me atrevo a decir, no solo en Bogotá, pues porque hay muchas ciudades que lo han tratado de hacer, pero esto es un aspecto que yo he visto en Latinoamérica. No sé, digamos que ahorita lo podíamos compartir, pero como que la mentalidad muchas veces es que la industria es pequeña, ¿sabes? Y como que yo no sé por qué queremos compartir y como que a veces no, como que nos tapamos un poquito porque creemos que nos pueden quitar el negocio, cuando, no sé, yo por lo menos sí lo pienso muy personal, la torta es muy grande para todos, simplemente que es que tenemos que descubrir ese tipo de oportunidades, como rodar la pelota entre todos, que entre todos se puede crear una industria. Eso siempre ha sido como el pensamiento de Ger. Ger desde el día uno que yo me senté en una silla prestada, era nosotros tenemos que crear industria. Obviamente el grano de arena en ese momento era el derecho deportivo, con lo que yo podía hacer desde el derecho deportivo en ese momento. Luego vino el equipo de trabajo. Ahorita estamos pensando mucho más grande porque todo empieza en Colombia, 100% colombianos y orgullosísimos, pero si queremos hacer esas conexiones en LATAM, sobre todo ahorita también con la oportunidad que tenemos de estar acá en la Florida y todo ese boom que está pasando pues en la industria deportiva como tal. Creo que eso es muy valioso y verlo desde todas las aristas como lo estás haciendo. El 360 da mucho valor y da mucha importancia al trabajo que se puede hacer en las diferentes áreas que tiene la misma industria deportiva y que puede potenciarse de una mejor manera buscando un mayor realce que tenga la industria y beneficiarse. Y bueno, César, saltamos de Colombia ahora a la Florida. ¿Cómo es ese cambio de ver la perspectiva colombiana y sudamericana a saltar un tema mucho más internacional y el boom que tiene Estados Unidos en sus deportes, no solamente el fútbol, sino sus deportes tradicionales que ellos manejan? Mira, todo empieza porque en 2019, por un tema realmente con mi esposa, ella trabaja en un banco muy importante y surge la oportunidad de venirnos a Estados Unidos.
como lo que yo hacía es derecho deportivo internacional, pues cuando ella me lo propuso, yo dije, bueno, pues vámonos a Se ver, acomoda, se acomoda. que me acomodo, pues al fin y al cabo, cómo es la vida. Después vino el COVID y demás, pero en ese año en específico, GER empezó a hacer una empresa remoto, con oficina en Bogotá, que pues digamos que era la base, pero pues yo viviendo en Miami, en esa época, pues obviamente todo el mundo, uy, no, Dios mío, el riesgo total y todos los sustos que nos dan generalmente, ¿no? Como el cambio de moneda, que la ciudad va a estar cara, en fin, como todos esos sustos. Sin embargo, decidimos terminar acá. Esos primeros años, realmente, bueno, creo que todos sabemos todo el tema, 2020 para nosotros fue constitución de la compañía y un año quieto, ¿no? Pues porque 2020, pues todos encerrados, no como en Colombia, pero pues sí acá digamos que no, pues no hubo absolutamente nada. Ya para los futboleros, pues bueno, sí, David Beckham adquirió la franquicia del Inter Miami en 2020. Y empezó esos años como a empezar a conocer un poco la industria de este tema. Y miren, uno de los grandes secretos de GER en Colombia es que nosotros sí hacíamos muchos negocios por fuera. Si bien es cierto, está nuestra base de clientes en Colombia, nosotros sí hacíamos ese tipo de demandas a nivel internacional y eso pues nos daba como hacerlo más monetizable, por decirlo así. Yo por eso siempre diré que el deporte para mí es el idioma universal, mejor dicho. Así empezó el tema y después cuando viene aquí el tema de la Florida, me llamó mucho la atención porque claro, nosotros sí somos una operación que el 90% de nuestra facturación viene del fútbol y cuando llegamos acá pues no hay fútbol, acá hay soccer. O sea, acá no, olvídate toda la industria, todo lo que yo estudié o lo que pueda conocer o los casos o mi expertise, realmente yo dije, acá no funciona de nada. Simplemente porque el sistema, cuando ya lo miras, por ejemplo, en temas de ranking y demás, la MLS a día de hoy es como si no existiera. Estoy hablando dentro del mercado. Claro que hay un boom y todo esto que está pasando con el fenómeno Messi, pero pues obviamente no tiene ahorita cómo competirle a una NFL, la NBA, ¿no? Como que son totalmente diferentes. Y cuando nos empezamos a mover, es algo que nos llama mucho la atención, porque aquí al fin y al cabo creo que la obtención de negocios puede ser mucho más sencilla. ¿A qué me refiero? Los Estados Unidos es muy transaccional, es decir, como que tú prácticamente, hola, ¿cómo estás? Yo vengo de Conexión Deportiva, quiero ofrecerte un tema de comunicación, ¿te interesa? Sí, ¿cuánto cuesta? Tanto. ¿Cuál es tu valor agregado? No, es que yo soy José y María Laura y pues hablamos inglés, español perfectamente, pero pues disculpa, estoy un poco con tos. Va a tocar editar esa parte, me quedé. Tranquilo. Es que mi hijo tiene una gripa que no se imaginan. Dios mío. Para los bloopers, José. Entonces volvemos desde la parte. Entonces, Conexión Deportiva puede ofrecer un tema de comunicación. Entonces, simplemente te van a decir cuál es tu valor agregado. Pues el precio, porque al fin y al cabo yo tengo mi mano de obra en Colombia. Como lo hace cualquier compañía, si se dan cuenta en temas de mercados emergentes. Y tú te vas a otra industria, por ejemplo, los call centers, no están propiamente ubicados en Washington, están en la India o están en China. Entonces yo dije, claro, pues nosotros al fin y al cabo volvemos a lo mismo. Yo puedo tener como la información de quién realmente está haciendo cosas muy interesantes en Colombia. Y abriéndolo un poco más en Perú y Ecuador, que de pronto tenemos más información, y ver esa posibilidad de desarrollar los negocios acá, porque pasa exactamente lo mismo. Es un tema de costo-precio, con la gran diferencia que si lo comparas económicamente, por ejemplo, solo la Florida como estado puede tener 10 veces el Producto Interno Bruto de Colombia. Entonces, por ahí empezamos a ver la oportunidad. Entonces, ahí te pongo el tema de las oportunidades que se pueden dar. Acá es muy común, por ejemplo, el tema de mentorías. Es un tema que te lo pagan en dólares de cualquier cosa, en nuestro caso de deporte y entretenimiento, pero últimamente nos pasa que las agencias de representación obviamente nos contratan como, oiga, quiero hacer contactos en Latinoamérica porque no tengo ni idea. Entonces obviamente nosotros sí podemos cobrar eso directamente. Muchas veces pasa en Colombia o en nuestros países que no, que es que quiero hacer tal cosa y entonces tome tinto, vaya 10 veces y al fin y al cabo lo transaccional se demora bastante. Colombia es muy parecido en eso a México, como que se demora mucho ese tema de transacción. Acá realmente es mandar ofertas, ver cómo tú puedes estar muy en la jugada
y ver cómo monetizas lo más pronto posible, porque al fin y al cabo sí hay un flujo de dinero interesante. Ojo, yo no estoy diciendo pues que sea súper fácil y uy, qué bruto, Lionel Messi me va a atender, ¿no? Sin embargo, sí creo que la industria en ese tema puede estar muy desarrollada porque volvemos a lo mismo. Tú cuando entras en fútbol en específico, la gente está viendo, ¿qué te digo yo? El Inter Miami, que es lo más que suena en estos días. Sin embargo, tú cuando te metes a clubes aficionados, cuando te metes en fútbol femenino, cuando ves el desarrollo de la segunda liga, que ahora se llama la USL, que son equipos regionales, que si bien es cierto el americano tiene el dinero pues para hacer las inversiones, porque pues son otros precios, realmente el conocimiento del soccer como tal, de lo que nosotros podemos saber, sí es muy bajo. Porque lo único que están viendo es como, venga, ¿cómo monetizo para volverlo entretenimiento? Pues porque aquí cambia ese discurso. Yo siempre he pensado que el fútbol en muchos, no sé en Colombia, lo podemos debatir, pero en muchos países es religión. Sí, como que es muy importante el equipo, Nacional, sí. como ese tema de contados casos en Colombia pasa con las hinchadas, ¿no? Pero al punto que voy es que acá no importa, acá no es tanto esa pasión que sentimos los latinos, sino que simplemente es un tema de entretenimiento acá pasa en la Florida, o vas al partido del Inter Miami, o coges un carro y te vas 4 horas a Disney. Y si no, pues entonces también está el concierto de Maluma al lado. Y es que también juegan béisbol. Ay, es que está la NBA. Entonces uno ve, a mí se me hace que, por ejemplo, que tú puedes estar viendo en Miami es que hay eventos todos los días, ¿no? A veces también creo que hay como tanto evento que realmente yo no sé hasta qué punto de verdad sea tan monetizable. A veces creo que también hay un bluff en la ciudad donde creo que están vendiendo muy bien la marca, pero al fin y al cabo, pues como todo en la vida, ¿no? Hay eventos que les va muy bien y hay eventos que les va muy mal. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, porque si vemos un montón de oportunidades de verdad para entrar, vuelvo a lo mismo, para descubrir esas personas en Latinoamérica que quieran sumarse en este clúster y viendo la oportunidad, obviamente, de desarrollarlo. Te pongo un dato, por ejemplo, hace poquito nos invitaron a una mesa de trabajo en el consulado de Miami y el cónsul nos decía que, por ejemplo, claro, por este tema del mundial, ellos quieren llegar a 700.000 colombianos que están en la Florida. Y a través del deporte es una de las estrategias más importantes porque eso, bienvenido empresas de retail, bienvenido consultorías deportivas, bienvenido temas de comunicación, bienvenido un montón de cosas, porque también cuando te das cuenta, uno de los grandes problemas que tienen no solo la industria deportiva, sino muchas industrias, es esa entrada a Estados Unidos. Yo sé mucho de oír podcast y todo, y a veces veo ese tema de la internacionalización, y una de las grandes cosas es que son marcas muy fuertes en Colombia o en cualquier país de la región, pero ese salto sí que les pesa, realmente, porque pues acá, vuelvo a lo mismo, es como ese sueño americano, ay sí, voy a conquistar Estados Unidos. Miren, esto es un monstruo tan grande que, porque pues yo también vine con ese sueño, si no, pues si en Colombia nos va bien, acá venimos y no. Creo que cada estado tiene su diferencia, su reglamentación, es como un montón de cosas que yo creo que uno tiene como que, yo soy de los que pienso que tienes que focalizarte en un lugar, porque volvemos a lo mismo, pues sí, uno de pronto ha hecho algo en Colombia, pero ya cuando lo comparas con un mercado solo como la Florida, puede ser una cosa abismal, mejor dicho. Esa es como la idea principal. Pues es que César, ahí tú mencionas varios factores que creo que vale la pena, en las que tenemos que detenernos. Uno es la cultura corporativa, ¿no? Esos valores arraigados a un país, a una forma de hacer negocios, a una forma de comunicarnos, de entablar relaciones. Eso que tú dices, ¿no? No todos tenemos el mismo cuidado en la relación en Colombia, como pasaría en Estados Unidos, como pasaría en Europa también. Esa capacidad de ser tan directos acá se ve muy mal, ¿no? Porque entonces es muy utilitario. Entonces, ¿por qué como que no quieres primero conocer a la persona? Cuando al final sabemos que tenemos una relación en la que nos interesa algo, y no quiere decir que ahí no estamos siendo ni cordiales ni que estamos, digamos, desgastando la relación. Lo segundo es el tema de cómo entendemos nosotros el deporte, y acá hay mucho, desde mi punto de vista, mucho purismo del deporte, ¿no? Entonces, que si el estadio es para conciertos, que si es para deporte, que si hacemos la Kiss Cam, pero si la Kiss Cam es muy gringa, pero claro, entonces hay muchos prejuicios frente al tema de conectar deporte y entretenimiento, porque respetamos, en este caso el fútbol puntualmente, como una pasión, terrible ponerme la camiseta de otro equipo. En el mundo de la moda, por ejemplo, estas nuevas tendencias de usar ropa deportiva
usar camisetas de fútbol con atuendos que son más parecidos de una pasarela de modas y poderle preguntar a alguien, ¿y usted por qué se puso la camiseta del Inter de Milán? No, la verdad porque era linda, era azul, me combinaba, es el mejor diseño, las camisetas italianas pues además relacionadas con sector moda son preciosas. Así que yo sí quisiera de pronto como puntualizar en qué crees, digamos, nos cuentas que de todas formas la MLS, si bien tiene un boom, le falta mucho para ser, digamos, uno de los pioneros en materia de la industria deportiva referente a otras ligas que existen ya consolidadas, pero de pronto, ¿qué puede aprender? O sea, ¿hay alguna forma de traer aprendizajes desde la forma como vivimos los latinoamericanos el deporte o el fútbol en este caso para fortalecer esa industria puntualmente en Estados Unidos o allá es diametralmente y tienes que tratar de aprender desde las otras ligas? O sea, las lecciones tienen que venir desde otros negocios dentro del mismo país. Mira, y hablemoslo de fútbol. Yo hace 2 semanas estuve en el Campín y te lo juro, no iba al Campín hace 2 años, Paul. Pero me llamó gratamente la atención y yo fui a un Fortaleza Santa Fe, octogonales de final, pero pues obviamente es el equipo grande, que Santa Fe tiene como esa imagen que no llena el estadio, ¿no? También sí, sí. A Fortaleza, que es un equipo que va creciendo, pero pues obviamente no es que arrastre un montón de gente. Pero yo estaba hablando con mi equipo que fuimos al estadio y les decía, increíble cómo ha cambiado, porque eso que tú dices, María Laura, me llamó la atención mucho cómo el Campín ha mejorado en ciertas cosas, que yo digo, esto es muy agringado. Entonces, te voy a poner ejemplos, por ejemplo. A mí me pareció espectacular que ya hayan mejorado los parlantes, por ejemplo. Entonces, mis compañeros me decían, oiga, no, pero pues siempre han sonado así. Y le digo, no, créanme que yo venía al estadio 20 años y yo me acuerdo cuando eso, que el himno se oía mal y que eran las cornetas esas viejas y todo lo No había voz de narrador tan clara, es cierto. Vale, y mira, me fui una hora antes y me pareció súper bien, por ejemplo, el parqueadero, cosas tan sencillas. Como que el parqueadero que queda al lado del Movistar Arena, vi que ya lo estaban poniendo así como por filas, que tienen por acá, como lo organizan a uno en un evento, un cambio de aquí a la luna, porque pues yo me acuerdo que la última vez que yo vine, eso era una guerra pues para parquear, y entonces que no, que vayas a galerías, y como todos los tierreros que como que nos hacen, no sé, como que hacen la experiencia tan, como ese reel que uno ve en redes sociales que dice, ¿cómo te pierdes de esto si vivieras en Suiza o algo así? Bueno, De acuerdo. me pareció como interesante el tema. Tercer aspecto, me pareció muy bien esas plataformas que ya están utilizando, ya sea Tu Boleta, Funky, bueno, todas estas como tiqueteras que están apareciendo, que hacen mucho más sencillo el tema de pues de la boletería en sí. En el segundo tiempo me invitaron a palco, solo para ir a ver, simplemente. Y, por ejemplo, había un mesero que ya te ponían la lechona, a mí me encanta ir a comer lechona al estadio, y entonces la lechona yo decía, bueno, pues wow, qué nota que se pueda, pues, como tomar como esta experiencia al final. Después bajé a Camerinos, y en Camerinos yo veía súper chévere como ya el tapete, como está, por ejemplo, con grama sintética, ¿sabes? Desde mi concepto, obviamente que muy a lo colombiano, pues porque es que volvemos a lo mismo, no podemos, esas diferencias pues vienen por temas de economías por obvias razones. Sin embargo, me pareció bien interesante. El simple hecho que pongan buena música en el Campín, me pareció espectacular. Te lo digo desde ese aspecto de un partido de la Liga Colombiana. Los partidos de Colombia, ¿no? Pues yo veo que en Colombia los critican un montón, que se llenó de influencers y que la gente no grita y demás, pero a mí algo que me ha llamado mucho la atención últimamente, que ya le están parando bolas y porque conozco clubes que lo están haciendo, es el tema del hospitality. Sí. ¿Sabes? Porque eso ha sido un nuevo revenue, si lo miras a nivel mundial, donde los equipos han atraído más dinero. Entonces yo veo que en los partidos de Selección Colombia ya te venden una boleta VIP de 1.200.000, donde tú puedes ir al hospitality, tomarte... Sí, el transporte te lleva hasta dentro del estadio. Llegas y no sé, lo que ofrezca el paquete, perfecto, ¿no? El que tenga 1.200.000 los paga y el que no, pues no también, pero me parece que es como que eso va mejorando el espectáculo como tal. Entonces creo que esos temas, por ejemplo, lo van haciendo. Mira un tema tan sencillo, por ejemplo, como las camisetas de fútbol. A mí me parece que Adidas, por lo menos, que podría tener equipos como Millonarios, Medellín y Junior. Por ejemplo, pongamos esos 3 puntos. Me llama la atención las camisetas, las segundas que están sacando. Si las ves, son como un diseño totalmente diferente, que tú ya cuando entras a la tienda local, ya sea la Adidas en Barranquilla, sea la Adidas en Medellín,
tú ves la camiseta como esa, y yo digo, wow, esto ha cambiado un montón y ya no es la camisetica mal impresa del equipo respectivo. Es pequeñas cosas, creo que sí están cambiando un montón la experiencia. Entonces, creo que algunos equipos, yo diría que a día de hoy Nacional, que veo un cambio impresionante en el tema de ese Club 360, con lo que está pasando con esta nueva presidencia, eh, pues lo está haciendo muy bien. No sé, yo el año pasado pues no tuve la oportunidad, pero por ejemplo veía lo de Falcao, ¿sabes? Como que me pareció una cosa que ya también traer esos referentes, sea la que haya sido la experiencia. Sí, Que no fue solo Falcao, perdóname, llegaron varios, sí, porque David Ospina, por ejemplo, no, es Quintero. como llegaron todos a la vez. Claro, entonces uno dice, wow, ya también estamos entrando, si te das cuenta, en ese fútbol reencauchado, como podría verse en Sudamérica, Colombia está siguiendo esos pasos. Obviamente, y vuelve a lo mismo que nos falta un montón pues, de desarrollo y hay un montón de oportunidades para eso, pero sí podemos ver que se está siguiendo como lo que pasa en Brasil, ¿no? Como que los equipos grandes también recauchando esas glorias que vienen de Europa a jugar su Libertadores, por ejemplo. Sí, está pasando con los que tenemos, pero pues ya están llegando y eso genera pues un espectáculo masivo. Otro tema que por ejemplo me ha llamado la atención, creo que es el cambio ahorita que viene con el contrato de televisión. A mí lo que están haciendo con Win Sports, sobre todo, que están haciendo como más generación de contenido a través de los influencers y como una comunicación totalmente diferente, ustedes pues que trabajan en esto, se me hace que cambia todo, ¿sabes? Pues porque al fin y al cabo están viendo esos jóvenes que cada vez, yo digo que la guerra es que la gente le ponga 90 minutos, pues atención dan a 90 minutos. Uno lo que puede observar desde la comunicación que está teniendo Win es llegar a generar más contenido que sea más entretenido para ese nuevo público. Entonces creo que en esas cosas, sí, María Laura, hay algunas cosas de evolución y estoy convencidísimo que eso con los años, seguramente ese término tan esportainmentero que venden acá en los Estados Unidos va a llegar porque volvemos a lo mismo. A mí me encanta el deporte y pues a mí me va a quedar muy difícil verlo como con los ojos, digamos, yo hago parte del lado puritano, por decirlo así, pero también entiendo que pues que es entretenimiento y que todas estas empresas pues tienen que competir ya volvemos a lo mismo. En Bogotá, por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿No? Bogotá se está volviendo una ciudad, no se ha vuelto. Yo siempre he pensado que Bogotá es una ciudad que te ofrece un montón de cultura. Eso es como seguido por el tema del deporte, pero es que en Bogotá tú un domingo puedes ir a espectáculos de cinearte, espectáculos, no sé, unas cosas espectaculares. La gastronomía, por ejemplo, que te ofrece Bogotá. También cuando sales lástima los trancones, pero lástima como ese tema que tú vas a la sabana y demás. Obvio, pues es que al fin y al cabo los planes familiares, pues están buscando, se compiten entre ellos mismos. No es que yo compita, si yo soy dueño de Millos contra Santa Fe, no, yo estoy compitiendo con Cine Colombia, o estoy compitiendo con Cinemark o con bueno, Netflix. Ahí es donde creo que cada vez se están preguntando más cómo hacer más entretenido pues, el deporte. Sí, y ahí, César, vamos entrando como en la dimensión. ¿Cómo van esos contactos? ¿Cómo has generado ese desarrollo allá mismo? Porque listo, se abren puertas de Estados Unidos hacia abajo, México, Colombia, Perú, Ecuador, pero entrar al mercado americano, siendo latino, siempre hay un tema de paredes para no poder hacer las cosas, pero igual ellos son muy abiertos también en el sentido de poder generar esos espacios de comunicación y ofrecer esos beneficios que ustedes tienen 360, no solamente para la región, para la parte sur, sino también para ellos mismos. Total, José, mira que yo no sé, hace poco también oía un podcast del nuevo presidente de la Equidad, de Nicolás Maya, que está hablando con este chico de Mis Propias Finanzas, con Juan Pablo, y una pregunta que le decían era, oiga, ¿qué le falta al colombiano, digamos, como que usted puede percibir en estos eventos de networking? Y decía, es que el colombiano es muy penoso, pues generalmente, disculpen ahí que entró una llamada, editar, por favor. Le estaba contando que vi un podcast de Juan Pablo Zuluaga, de Mis Propias Finanzas, con el presidente de la Equidad, de Nicolás Maya, y le hacían la pregunta, que digamos que qué le faltaba al colombiano realmente para agrandar pues su red de contactos, digamos, en los servicios que ofreciera. Nicolás es una persona que vivió mucho tiempo en Estados Unidos y algo que percibió fue el tema de que acá obviamente es ese contacto en frío, ¿sabes? Como que al fin y al cabo tú vas a un evento de estos de networking
Y tú tienes que ir a decir, mucho gusto, yo soy César Giraldo, soy el gerente de Her Sports, mis servicios son tal, 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 como saberse ese pitch. Ujú. José, yo en mi experiencia te lo digo, el primer congreso que yo me fui de abogados deportivos fue hace como 3 años y me fui a Atlanta solo. Y yo decía, bueno, aquí voy. No, pues es el ridículo, obviamente está muerto el susto, el tema del inglés, que no dice, ay, ¿será que sí hablo inglés? Todas las inseguridades que te quieras saber, o sea, que te imagines, las tuve en ese momento, pero vi cómo funcionaba la cosa y yo decía, eso saludan y ya, no sé qué, dame tu contacto de LinkedIn, anotas y empiezas a bombardear más o menos, al acecho, como en las películas. Yo me sentí la primera vez solamente que hice el ridículo. Ya después como que empecé a decir, bueno, aquí hay un montón de ferias, vamos a ver cómo es que se hace el tema. Lo primero que hice también fue eso que yo me fui a Atlanta supuestamente. Pues Atlanta me queda lejísimos, que me voy a meter allá en la comunidad futbolera. Todavía me está ubicando acá en Miami, que me voy a ir al otro tema. Después me fui a Las Vegas, la misma situación. Dije, no, pues esto es otra costa, otro cuento totalmente diferente. Entonces dije, César, la verdad, focalízate, prepara un pitch, estudia muy bien el mercado porque aquí las cosas son totalmente diferentes y te toca saberte tu rulo, mejor dicho, porque tienes un minuto para sentarte o con una persona que tiene un negocio que te pueda ayudar en cualquier cosa, o puedes sentarte con el presidente de, ¿qué te digo yo? Que tú menos crees y te puede abrir las puertas. En eso trabajé mucho, realmente como ya ver directo al grano. Hola, mucho gusto, César Giraldo, tengo una consultoría deportiva. Nosotros estamos conectando oportunidades entre Latinoamérica y Estados Unidos. Acá está mi tarjeta, mi LinkedIn, que muchas gracias. Así. O sea, digamos que ya sin asco. Esto suena como súper resumido, pero la verdad es que le hemos trabajado mucho como para hacerlo más eficiente, por así decirlo. Y bueno, en eso entramos y así estamos creando como esas oportunidades para el mercado, a grandes rasgos. Yendo de ceros, porque volvemos a lo mismo. Nosotros podemos tener un nombre en Colombia, pero pues acá no somos nadie. Y acá Yo no tengo ahí, yo tengo una pregunta que conecta con el tema de las redes y es un poco, me interesa conocer desde tu punto de vista como CEO de una compañía que tiene pues sus raíces en Colombia, pero con proyección en Estados Unidos también. ¿Cómo ves el talento colombiano de cara a la industria? O sea, es decir, tú ya lo que afirmabas es, no solo tengo entonces en mi pool abogados, sino tengo también, ya se me ocurren financieros, economistas, administradores deportivos, digamos que, o no sé, representantes. Quisiera de pronto oír tu opinión frente a la contratación, a cómo has conformado ese equipo. ¿Qué ves en el talento colombiano que creas que, pues, que es positivo para este fortalecimiento y crecimiento de la industria? A mí lo que más me gusta de Colombia, obviamente que soy muy enamorado de mi país, pero lo que más me gusta es que, bueno, yo creo que ustedes lo han vivido, ¿no? A nosotros nos toca con las uñas. Entonces es como buscarle la comba al palo y creo que eso en el mercado americano la gente no lo entiende, pues porque es que acá hay un montón de oportunidades, es así de fácil. Nosotros los que estamos en esta industria muchas veces decimos, no, pero tan cerrado, tan chiquito, y como que vamos inventando hasta que o le pegamos o decimos, bueno, lo intenté, pero como que tenemos esa hambre, es que es la realidad y eso sí no te lo va a dar. Eso es como cuando me preguntan por qué los futbolistas tienen que tener calle, sí, es que hay que tener hambre, desde mi concepto. Entonces también cuando yo veo ese tema de los latinos que vienen acá, pues obviamente que es que tú tienes ese perfil como que yo voy para las que sea, ¿sabes? Y venga y tal, y le busco. Cuando tú te metes al mercado americano, a mí me parece que es muy taxativo. Es decir, hola, tú estudiaste en tal lado, mira, este es el manual de trabajo. Tú tienes que hacer Ujú. esto. Si tú un americano realmente le dices, oye, pero ¿qué tal si hacemos esto? Es como, les pasa como cuando el computador empieza a dar vuelticas y no sabe qué responderte. Es exactamente lo mismo. La gran ventaja del colombiano es la recursividad. Eso a mí me parece que es espectacular. ¿Qué puede ser lo malo un poco? Que también muchas veces creo que hay barreras de entrada con los miedos, como un tema también psicológico que también se ve reflejado en nuestro deporte, ¿no? Como que al final y al cabo a veces de camiseta nos ganan y eso es clarísimo, sino que también creo que eso nos toca trabajarlo mucho. A mí me pasó también, ¿sabes? Como que yo dije, ay, un griego, tal, o una persona que puede ser, no sé, que tenga más experiencia, simplemente que somos humanos, no somos inferiores a absolutamente nadie. Yo simplemente quiero cerrar contigo un negocio y quiero conocer tú qué estás haciendo. Pero en ese tema, sí lo he visto como que de pronto hay como ciertos temores que ya no dependen mucho
es que no sé cómo decirlo, es como un tema, hay un libro muy bonito que se llama El País de las Emociones Tristes, estudia ese tema de la cultura, digamos, colombiana y cómo nos han educado a nosotros. Y lastimosamente muchas cosas vienen pues basadas en nuestra historia, pero son temas que de pronto uno, si le mete el perrenque y las trabaja y como que trabaja más ese tema de creencias, creo que tú puedes dar un paso más interesante. No más, mira, sé que estamos en una cosa de deporte, pero tú cuando oyes grandes ejemplos de startups que han salido de Colombia y que han hecho las cosas, no sé, pero a veces oigo todo esto del fenómeno de Rappi, mira que el discurso es el mismo, como que, oiga, hay que creérsela, que no sé qué, como que viene esa mentalidad, que yo también te lo digo yo hago parte ahora de los 40, por decirlo así, pero cada vez que lo veo como en jóvenes, veo que como que están cambiando esos paradigmas para bien, porque lo demás está, mira, eh, yo veo capacitaciones, pues, cursos de derecho deportivo, gestión deportiva, gente interesada en el deporte abismalmente. Veo que, por ejemplo, creería que el entretenimiento es más grande que el deporte en Colombia, ¿no? Pues como este tema musical. Esa gente que está detrás de eso son los berracos y estos músicos son los que se ganan Grammys y dejan no sé, como el nombre muy alto de Colombia. Detrás de eso siempre hay un colombiano. Eso también me ha llamado la atención. Desde que empezamos a hacer todo este tema, siempre hay un colombiano. Y entonces, no, y siempre, o sea, es impresionante cómo uno llega a un fondo de inversión, hay un colombiano. No, que tal, que te vas a meter en el negocio de la televisión, hay un colombiano. No, que es que algo de data, hay un colombiano. ¿Sí me entiendes? Como que como todos esos servicios, siempre. Te das un equipo de fútbol, hay un colombiano. Mira, te pongo un ejemplo. Hace poco tuvimos una reunión con Fort Lauderdale United. Es un equipo femenino, que acá en Fort Lauderdale, bien armadito, lleva 2 años. El gerente, no, pues yo nací aquí en Estados Unidos, pero mi mamá es colombiana, y entonces le quiero devolver toda Colombia. Buenísimo, pues sabes, como que ya tú tienes la puerta de entrada. Siempre es impresionante como también cuando ya empieza a tocar más puertas y más puertas, siempre hay un colombiano, es impresionante. Bueno, César, y hablando del próximo año, ¿cuáles son las proyecciones? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen ya construyendo este 360 como consultoría? Pues mira, realmente nosotros hemos venido en un tema de proyectos de expansiones de marca y viene el tema de actividades con empresas deportivas en la Florida, propiamente, que es un tema fundamental. Entrada de algunas empresas que quieren abrir sus negocios de BTL, algunas de retail, de deporte, que quieren también hacer todo ese paso pues a la Florida como tal. Nosotros queremos hacer un tema de turismo deportivo, por ejemplo. ¿Qué es el tema de turismo deportivo? Simplemente con este boom que está pasando con las franquicias en Miami en específico, es traer gente de Colombia, Perú, Ecuador y México que vengan una semana a que conozcan qué pueden aprender de esas franquicias para llevar a sus países propiamente. Porque sí que hay que aprenderles un montón. O sea, tú te puedes sentar no sé, con alguien del Inter Miami que te diga, ¿quieres saber cómo hicimos la expansión de este club en 5 años? Y mira, tú dices, wow, eso es otro cuento. Te puedes meter, por ejemplo, con la gente de los Marlins, que el equipo de béisbol acá pues no está muy. Pero, por ejemplo, alguna vez fui a una charla que dice, ¿cómo monetizar un equipo que nunca gana? Es interesante. Pues sí, simpático. Hay un fenómeno también espectacular que es, por ejemplo, en hockey. No sé si han visto que los Florida Panthers llegó una inversión rusa hace 2 años y ahora, hoy por hoy, son los campeones de la Stanley Cup. ¿Cómo así que el equipo de hockey de la Florida está ganando a nivel nacional? Tú cuando oyes la historia de eso dices, pues aquí qué pistas de hielo, no hay nada. Simplemente llegó un plan deportivo implementado en la Florida, que pues acá es trópico, y bueno, ahí van ganándole a las grandes franquicias del deporte. Los Miami Heat, por ejemplo, ellos cómo han tratado de desarrollar su franquicia a tal punto a competirle, obviamente que les falta mucho, pero también cómo competirle a los Lakers o a Boston, ¿sabes? Como que eso cada vez, es que hoy el entrenador de los Miami Heat, por ejemplo, es el entrenador de los Estados Unidos. Son historias que uno dice, hace poco también fuimos con un cliente que él es experto en fan engagement y el tipo nos decía, por ejemplo, que en un partido de los Miami Heat es como el tipo hacía cálculos de cada 15 segundos cómo hacen actividades de fan engagement. Pues que yo obviamente digo, hijo, madre, como que nunca me había fijado porque, no sé, yo voy a ver el básquetbol. Entonces, esos temas queremos como también expandirlos porque vuelva a lo mismo. Ese tema del sportainment, a mí se me hace que en Estados Unidos sí, eso nos llevan años luz, creo que a todos los países a nivel mundial.
Pero si esas personas, digamos, de nuestros países que están interesadas en la industria empiezan a ver esas ideas y cómo llevarlas, seguramente el espectáculo va a mejorar para todos. Vuelvo a lo mismo. Ahorita que veía lo del Campín, eso obviamente es gente que ya también está llegando a Bogotá y que tiene un conocimiento. A mí me impresiona la gente que está organizando los conciertos, por ejemplo. Es que Bogotá a día de hoy es una ciudad eminentemente turística por todos los conciertos que están pasando por Bogotá. Ni decir Medellín, pues, pero es el efecto más reggaetón. Sin embargo, digamos, Bogotá sí es un tema más de esa música como internacional que puede atraer más turismo y pues bueno, es que veamos, a mí de verdad que es que me tiene impresionado eso porque Bogotá también se ha vuelto eso. Entonces hay fútbol en el Campín, lo que hablábamos, ¿no? ¿Cómo se llama el nuevo estadio? ¿El Viva Claro? Él vive claro, sí. Claro, entonces ya hay una actividad y lo del Movistar Arena me parece que en los últimos años espectacular. Tan es así que cuando lo ves en temas económicos, ves que el Producto Interno Bruto de Colombia, estando medianamente la economía parada, vemos que es lo que más ha crecido. Entonces, claro que hay una oportunidad y que se están haciendo cosas diferentes. César, pues realmente a mí me parece, digamos que creo que los mensajes más importantes para transmitir es siempre, pues asociados a apostarle, sí, se vuelve a veces paisaje y lo que tú dices, como que es un discurso que se repite en distintos sectores económicos, pero que hay que seguirnoslo creyendo porque sí hay oportunidades, sí hay potencial de llegar a otros mercados, sí hay potencial de llegar a otros mercados con otras ideas, con esa capacidad recursiva que tenemos nosotros culturalmente, pero también es la importancia de aprender, ¿no? Y es decir, si ya hay modelos que son replicables, que se prueban exitosos, ¿cómo hacemos nosotros para también nosotros generar esas aprendizajes y volverlos también parte de esas mejoras que necesitamos y que está claro que son necesarias, ¿sí? O sea, está la oportunidad del mercado, está la posibilidad de entender ciudades como Bogotá y Medellín como polos de atracción, de inversión, de entretenimiento, de turismo, pero faltan muchas cosas que creo que facilitarían ese engranaje para que más profesionales como nosotros los que estamos acá presentes, pues queramos apostarle a ese sector. No sé qué piensas, José. Sí, considero que debe haberse una ampliación de oportunidades para todas las personas. Creo que ese es el punto más relevante de la conversación y considero que con lo que hemos podido conversar hasta el momento y lo que has dado, creo que ese es un punto fundamental, que se abren puertas entre esa misma conexión que se hace en los networkings, en el trabajo en conjunto, en que las personas se sientan parte de y no se sientan excluidas. Creo que eso es un punto muy importante a ver y a resaltar, que todos podemos trabajar en conjunto sin necesidad de generar odios o envidias, sino que tiremos todos del mismo lado para llegar a la misma conclusión y generar que la industria crezca. Creo que ese es el tema que podemos ir cerrando y creo que ese es un tema muy importante a verlo y que el gran ejemplo que tú nos das, César, cómo se ve desde la otra perspectiva, viéndolo desde el punto de vista tuyo del crecimiento que ha tenido, de transformarse desde una firma de abogados a un tema de consultoría que abarque todas las necesidades que tienen las personas, no solamente en Estados Unidos, sino que también en toda la región que puedan verse beneficiadas. Sí, total. Mira, yo creo que con lo que tú dices, José, hay un tema espectacular que se llama la economía de la pasión, ¿no? Y todo pasa que muchas veces nosotros queremos trabajar en lo que nos gusta, ¿no? Y como un efecto que ha venido en los últimos años. Pero eso creo que es un tema que sí hay que mejorar mucho en la industria y es el tema de las envidias. Como que realmente o ver a alguien en el estadio o este lo logró o hacer ese tema, como que uno dice, oiga, ahí es donde creo que podemos trabajar un poco, porque pues sí, todos queremos trabajar en esto, pero realmente en vez de estar como viendo que es que el uno hace y lo otro, pues venga, como sumamos sinergias, porque al fin y al cabo estamos enamorados de la misma cosa. Ese yo creo que es el tema donde también tenemos que trabajar un montón y seguramente pues las cosas seguirán mejorando. Miren, yo de verdad soy un convencido, hablando de Colombia en específico, que es que lo puedo hablar desde el fútbol, ¿saben? Pero sí realmente como que había unos avances cada vez mucho mejor. Ahorita que estamos hablando de las expectativas del año, yo espero que a Colombia le vaya muy bien en el Mundial, porque hay equipo, porque hay un tema hay una pasión diferente, hay como un cambio de cosas como que han venido, y no solo de eso, si ustedes lo miren en rendimientos de selección, pues ha visto que no solo es la selección mayores, sino que cada vez es la femenina, los chiquitos, ¿no? Como que cada vez más, y eso ha generado un tema pues, que lleva. Que sí faltan los otros deportes, sí falta un montón de las otras 50 federaciones que hay,
Y bueno, eso ya también da para otro podcast, pero realmente creo que ese sería el mensaje, que si seguramente seguimos trabajando, nos seguimos capacitando cada uno en su área, que goces qué maravilla que este podcast crezca. Estoy feliz que María Laura también le vaya súper bien en eso. Oiga, que es que al de Mercado Deportivo le fue súper bien, qué maravilla, que al otro, chévere. Y al fin y al cabo, pues, no, pero sí dejando un poco como ese tema, este lo logró y este no, y lo que yo decía al principio de esto. Yo sí creo que esta es una torta muy grande y uno tiene que verlo así, ¿no? Como que simplemente, venga, me quito con este y entonces no hablo con nadie y a ver qué pasa. Creo que eso es como lo más bonito que uno podría ver y que hay que trabajar. Listo. César, muchas gracias por tenerte nuevamente acá. Es un gusto. Esperamos verte más en todos los contextos que estás trabajando, en los 360 que estás desarrollando para todas las marcas. Y pues esperamos volverte nuevamente a tener en Conexión Deportiva, darte las gracias nuevamente. Y María Laura, gracias a ti también. Esperamos volverlos a tener nuevamente en un episodio ya cerrando este año, porque vamos a tener un cierre importante de entrevistas y agradecerles. Esto es Conexión Deportiva y los esperamos en la próxima. Esto es Conexión Deportiva. Hay que comprender la dimensión humana del deporte. El trabajo de un periodista es investigar. La verdad detrás de los deportes. Toda experiencia de consumo y también deportiva está yendo hacia alguna modalidad de pago. Esta pandemia ha desnudado muchas realidades. Conversaciones desde diferentes puntos de vista. No hay nada más riesgoso que ser muy parecido a otra oferta. En Colombia ser deportista es muy difícil. Conexión Deportiva.